Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Animados para aprender? ¿Entusiasmados con el español? ¿Practicando el español con tus amigos en el trabajo? ¡Excelente! Hoy vamos a ver con la profesora Cecilia unos textos que hablan desde una época muy bonita que la mujer tiene, que se llama embarazo. La mujer está embarazada, estoy embarazada. ¡Qué bueno, qué lindo! ¿Qué es lo que es embarazo? Justamente la mujer está cuidando de su hijo durante 9 meses y lo tiene muy cerca. Excelente. Embarazo, gravidez. Embarazada, grávida. Después tendremos ese embarazo dará fruto que a un nené o a una guagua. En Latinoamérica se puede decir guagua. Ahora tendremos un niño y un adolescente. Y esos textos hablan de algo bien interesante que se llama disciplina positiva. ¿Qué es lo que es una disciplina positiva? Enseñar al niño desde pequeño, guagua, nené, enseñarle que los límites existen, enseñarles a decir no. El papá, la mamá o la persona que está cuidando de ese niño, decir lo que puede y lo que no puede hacer, los límites. ¿Por qué? Porque cuando es adolescente y él no tiene nociones de lo que puede o no debe hacer, sucede que la sociedad rápidamente le dice eso aquí no puede. Por ejemplo, salir con un vehículo, no tratar bien a las personas, querer todo lo que se quiera. En fin, hay momentos en que la sociedad dice no, eso no se debe hacer. Muy bien, entonces, mucho cuidado, prestar bastante atención lo que es disciplina positiva. Enseñar en forma positiva a dar límites a los niños. Otra cosa importante, los niños no tienen noción de peligro. Ahora vamos a estudiar los verbos haber, el verbo compuesto haber, el auxiliar del verbo haber. Yo he trabajado mucho, yo he jugado mucho, participio. Tiempos verbales también, hablando sobre pasado, pretérito. Y tendremos también en el final un texto que va a hablar sobre profesiones, va a hablar sobre porcentajes de que personas que según el sexo, las personas dicen en porcentaje si se sienten mejor con un profesional hombre o un profesional mujer. Muy bien, entonces que tengan una buena clase. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Comenzamos nuestra clase? Bueno, muy bien. Entonces les propongo que primero corrijamos el ejercicio que trataba a respecto de encontrar la idea principal de los 3 minitextos. Vamos a trabajar juntos. Abran sus libros y les voy a decir que quien colocó que la idea principal del primer minitexto es el desarrollo embrionario y la salud. Muy bien. También está perfecto quien colocó y quien dijo que la idea principal del segundo minitexto es los primeros años de la niñez y la sociabilización. Y para quien dijo que la idea principal del tercer minitexto es la etapa escolar y la evaluación, también acertó de lleno. Muy bien, continuamos entonces. Les voy a proponer que trabajemos juntos. Den vuelta a la página, vuelvan a los minitextos y vamos juntos ahora a analizarlos un poquito más a fondo. No solamente hablando respecto de la idea principal, pero también vamos a analizar un poquito el vocabulario y algunas expresiones, como así también la del desenvolvimiento de estos textos propuestos para hoy. Vamos entonces. El primer minitexto, recuerdan que hablaba de la alimentación y el embarazo. Y por supuesto ustedes se dieron cuenta que embarazo es otra cosa diferente de lo que es en portugués. El embarazo es estar esperando un bebé, estar grávida. En castellano no existe esa palabra. Bueno, les voy a leer. Entonces, acompáñenme. Madres sanas, hijos sanos. Ya lo decían las abuelas, las futuras mamás deben alimentarse bien por la salud propia y la de sus bebés. Pero ahora lo aseguran los científicos. Según un estudio realizado en Canadá, la salud de los adultos es preprogramada en el útero materno durante su desarrollo embrionario.
La alimentación de la madre tendría mucho que ver. Los resultados indican que las madres flacas y malnutridas tienen mayor tendencia a dar a luz bebés con mayores probabilidades de hipertensión cuando mayores. Las mamás obesas, en cambio, suelen tener hijos con problemas coronarios y diabetes no insulino dependiente. Bueno, como ustedes pudieron comprobar, o pudieron imaginar, mejor dicho, hay algunas palabritas que, bueno, no necesitan saber exactamente el significado, la traducción, pero da para comprender, da para imaginar, como por ejemplo, ¿vieron en el texto cuando dice que las madres flacas y mal alimentadas? Flacas, bueno, ¿qué da para imaginar? En realidad, en portugués, ser flaco, fraco, es débil. En castellano es parecido, es ser muy delgado. Entonces, por ejemplo, dice, hoy en día las chicas son muy flacas, las modelos son muy flacas. Entonces estamos diciendo que son muy delgadas, muy magras. Eso que quiere decir ser flaca. También existe la expresión flaco, es una expresión coloquial de mi tierra. Las personas se dicen, hola flaco, ¿cómo estás? Che, flaco. Es una expresión así coloquial, no tiene una traducción exacta. Es más o menos o cara de ustedes, oi cara, tudo bem? Então, más o menos eso es lo que correspondería a la expresión flaco. Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver otra situación interesante que aparece en el segundo minitexto. ¿De qué hablaba el segundo minitexto? Sí, de los primeros años de la niñez y la sociabilización. Una palabra larga, ¿no? Ajá. Y tiene a ver con lo social, no con lo social en el sentido amplio, sino del relacionamiento de las personas entre sí. ¿Y qué nos dice? Sí, claro, nos dice que los niños, observen que hay 3 palabras ahí que son sinónimos. Nos habla de los niños, los chicos y los nenes. Son 3 palabras que quieren decir lo mismo y se está refiriendo a las crianzas. En castellano no existe esa palabra crianza, o mejor dicho, existe pero con otro significado. Entonces, recuerden, podemos hablar de los chicos, de los niños o de los nenes. Y nos dicen que a partir de los 3 años es muy importante que ellos frecuenten un jardín donde van a aprender a sociabilizarse, a estar con otros niños de su edad, a compartir, a vivir en medio de una sociedad, a aprender los códigos de esa sociedad. ¿Qué más nos dice el texto? Sí, que los niños aprenden jugando y juegan aprendiendo. Y por hablar en jugar, aprendiendo y jugando, es también un buen momento de aprender una segunda lengua. Para algunas personas eso es un exagero, pero no, es desde niño que los chicos pueden aprender de una manera más natural, más espontánea, una segunda lengua, hasta con expresiones y como acabamos de decir, jugando. Bueno, muy bien. ¿Qué otra expresión más es interesante? Sí, nos habla respecto de los juguetes. Juguetes. Dice que los niños aprenden a levantar los juguetes, a guardarlos. Juguetes, brinquedos. ¿Qué es lo que hacemos con el juguete? Jugamos. Ahí está el verbo jugar. Bueno, muy bien. ¿Tenemos otra palabrita más? Bueno, sí, el juguete y los juguetes. Y también nos decía que los niños aprenden a hablar, a desenvolver el lenguaje. Bueno, me parece que es más o menos eso lo más importante en relación a este texto. Vamos al que sigue. Sí, el último texto que nos hablaba a respecto de la educación de los niños en una etapa un poquito más avanzada, en la etapa escolar. Habla de la primera serie, sexto. ¿Observaron cómo se escribe sexto? Sexto grado, séptimo grado. En cada país
cambian, si bien que hay una equivalencia, ¿no?, a lo que al estudio primario y secundario aquí en Brasil. Entonces hay una correspondencia, aunque no sea exactamente igual. Hay países donde los niños empiezan a estudiar a los 6 años, son varios los países donde empiezan primer grado con 6 años. Aquí también, dependiendo de los lugares, ya comienzan con 6 años. Eso ahí es un poquito, digamos así, flexible. Bueno, vamos en relación a algunas palabritas. Me imagino que les debe haber llamado la atención una palabrita que dice peor, lo mejor, lo bueno, lo malo. Observen, en castellano nosotros decimos mucho peor y no muy peor, mucho mejor y no muy mejor, porque estamos comparando. También decimos mucho más grande, mucho más bonito, mucho más feo, ¿sí? Y como dijimos, hablamos de lo bueno y lo malo, lo mejor y lo peor. También hablamos en este texto nos habla a respecto de las pruebas. Observen cómo se escribe: la prueba y aprobar. Vamos entonces ahora al texto de la disciplina positiva. Les voy a leer el subtítulo, que también este subtítulo condensa los principales puntos de este texto. Vamos entonces. La disciplina positiva. Recordemos que la palabra disciplina deriva de la palabra discípulo, que significa alguien que sigue la enseñanza de otros. La disciplina no significa castigo. El castigo a veces puede ser parte del proceso de disciplina, pero es solo una pequeña parte. Vemos también que una de las tareas menos placenteras de la paternidad es colocar disciplina a sus hijos, pero también el texto nos muestra las ventajas de ello. ¿Sí? ¿Qué les pareció el texto? ¿Concuerdan? Bueno, vieron que aprendiendo español y otras lenguas, además de aprender a comunicarnos, también podemos ampliar nuestra visión de mundo, ampliar nuestra visión en relación al día a día. En fin, hagamos con que el aprender el español no se reduzca solamente a nuestra clase, a nuestro encuentro, sino de estudios, a nuestro momento de estudio, sino que también y principalmente podamos llevar todos los mensajes que el aprender esta lengua nos permite para nuestras vidas, para el día a día de nuestras vidas, para poder vivir mejor y aprender, como dije, no solamente una lengua, pero también una forma también de vivir, de sentir, etc. Bueno, ¿continuamos? Sí. Vamos ahora entonces a analizar algunas palabritas, como por ejemplo, disciplina. Observaron que yo no dije disciplina, reducí, ¿no es cierto? Es así que decimos en el día a día, a pesar que se escribe con SC. Disciplina, adolescencia, pero no se dice disciplina, no decimos de esa forma, reducimos. También observaron la palabra deseo y una otra, complacer. Aparentemente las pronunciamos igual, pero cada una tiene su ortografía diferente, ¿sí? Observen también otras palabritas que nos llaman la atención. Ahora vamos a los verbos, a las acciones, como por ejemplo cuando dice que nos muestra, nos demuestra, habla también de aprueba, de refuerza. Todos estos son verbos que tienen una forma de irregularidad común a todos. Observen, yo digo mostrar, pero digo yo muestro, tú muestras, él muestra. Digo demostrar, pero digo que él demuestra. Digo aprobar, pero digo que él aprueba. Digo reforzar, pero digo que él refuerza. Entonces estos verbos son irregulares en la primera, segunda y tercera persona del singular
y en la tercera persona del plural. Y la irregularidad pasa de o en la forma infinitiva para ue. ¿Recuerdan jugar y dormir? También pertenecen al mismo grupito de verbos, al grupo de verbos que tienen ese mismo tipo de irregularidad. Bueno, vamos ahora entonces a analizar un último asunto, que es el ejercicio relacionado a los verbos, ¿recuerdan? En el pretérito perfecto, aquellos del tiempo compuesto, donde decíamos que yo he trabajado, ¿recuerdan? Vamos entonces ahora solamente a mencionarlos para ver cómo los han colocado, cómo los han completado. Decimos que yo he trabajado, hemos visitado, hemos estado, he comprado, han hecho, has ido y han ido. Estos son entonces los verbos conjugados. Les voy a dejar un trabalenguas. Cosas que entre nosotros, a los chicos y a los grandes, les gusta hacer. A los grandes les gusta hacerle a los chicos para hacerlos jugar, y para los chicos es un desafío. Son trabalenguas. El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. Bueno, vamos entonces a dar continuidad ahora con la unidad que sigue. Les propongo mismo así que después en casa relean aquellos textos con más calma, que relean también la corrección de los ejercicios. Bueno, todo eso ya lo saben. Vamos entonces, abran sus libros y vamos a dar introducción en el nuevo capítulo que se llama Mujer, Mamá y algo más. ¿La literatura elige sus personajes de la vida real o son las personas que viven inspiradas en los personajes de la literatura? Pregunta difícil de responder. Solo podemos asegurar que gracias a la literatura podemos saber hoy, entre otras cosas, qué lugar le es dado a la mujer en la sociedad desde antaño. En la Edad Media vemos, por ejemplo, que los juglares idealizaban la figura de la señora noble, refinada y llena de buenas cualidades. Y a estas señoras ellos adoraban y servían a través de sus canciones. Pero amaban a la joven pastorcilla o a la alegre campesina que danzaban alrededor de la foguera de San Juan. Estamos hablando del siglo XIII. Y en la actualidad, ¿qué tipo de mujer cantan los juglares de nuestros días? ¿Qué tipos de mujer describen los escritores de hoy? ¿Cuál es la estrella que brilla en las novelas? ¿La señora rica y bondadosa y bien amada? ¿O la chica que trabaja en las fábricas y estudia por las noches? ¿La mujer que cuida a sus hijos y es reina en su hogar? ¿Y tú, mujer? ¿Con quién te identificas? ¿Y tú, hombre? ¿Cómo es la mujer que amas? Vamos ahora entonces a ver una cosa muy interesante. Cuando estamos hablando al respecto de cosas que se hicieron en el pasado, cosas que yo hice, para hablar de cosas que hice, para hablar de cosas que comprendí, cosas que no hice, etcétera, etcétera, utilizo el pretérito indefinido. ¿Para qué situaciones? Para situaciones entonces en las que voy a relatar una acción acabada. Lo importante es la acción y no cuándo la hice. Pero quiero decir sí que la acción está completa, está acabada. Por eso que se llama, decimos mejor dicho, que el pretérito indefinido es un tiempo perfecto, porque está realizada en el pasado. Y decimos que es indefinido. ¿Por qué? Porque no es importante decir cuándo, no es importante definir qué momento que fue la acción realizada, sino que la acción quedó realizada. Como por ejemplo cuando yo digo canté. Al decir canté, todo el mundo se imagina que yo canté.
¿Es verdad? No importa cuándo. No es lo importante. En esos momentos es que yo utilizo entonces el pretérito indefinido. Vamos a puntualizar entonces. Recuerden porque tiene una diferencia en relación al portugués y es importante. Otro punto que tenemos que dejar bien clarito es la idea del paradigma, la terminación común que tienen todos los tiempos o todos los verbos al ser conjugados en este tiempo. Entonces tenemos paradigma de regularidad, como por ejemplo cuando nosotros decimos que en el pretérito indefinido, en los verbos de la primera conjugación, o sea, aquellos que terminan en "ar", el paradigma es el siguiente, o sea, todos los verbos regulares terminan de este modo. Y observen que es interesante para que ustedes lo fijen bien. Atención. Del verbo cantar, digo yo canté. Tú cantaste, él cantó. Nosotros cantamos, vosotros cantasteis, ellos cantaron. Ahora, hay algunos verbos que son irregulares, como por ejemplo empezar. Y yo digo, observen la ortografía que cambia aquí, porque ZE en castellano no existe. Entonces observen que a pesar que yo diga yo empecé, escribo con letra C y no con letra Z. Entonces vamos a prestar atención. Empezar. Empecé, tú empezaste, él empezó, nosotros empezamos, vosotros empezasteis y ellos empezaron. O sea, solamente en la primera persona, empecé, se escribe con C. En todos los otros casos, en todas las otras personas, escribimos con letra Z. Recuerden, en castellano, ZE y ZI no existen, cambiamos por la letra C. Otro verbo irregular, el verbo dar. Digo que yo di, tú diste, él dio. Nosotros dimos, vosotros disteis, ellos dieron. Entonces estos son ejemplos de verbos irregulares de la primera conjugación en el pretérito indefinido. Vamos entonces ahora a los verbos de la segunda conjugación, el paradigma de regularidad de los verbos de la segunda conjugación, o sea, los terminados en EG, como por ejemplo comer. Y digo que yo comí, tú comiste, él comió. Nosotros comimos, vosotros comisteis, ellos comieron. Vamos a analizar ahora casos de dos verbos que son irregulares, como por ejemplo poder. Y este es muy cómico para ustedes. Decimos que yo pude, tú pudiste, él pudo. Nosotros pudimos, vosotros pudisteis y ellos pudieron. Vamos a analizar el caso de ser. Digo que yo fui, tú fuiste, él fue. Nosotros fuimos, vosotros fuisteis y ellos fueron. Ellos fueron muy inteligentes con la idea que tuvieron. O yo fui un poco expresiva de más. El verbo ser también se conjuga igual al verbo ir. Igual. Vamos a analizar entonces ahora, seguir el paradigma de los verbos de la tercera conjugación, o sea, los terminados en ir en el infinitivo, como por ejemplo el verbo vivir. Y digo que yo viví. Observen, yo viví, no importa cuándo, por eso estoy utilizando el pretérito indefinido. Yo viví, tú viviste, él vivió. Nosotros vivimos, vosotros vivisteis y ellos vivieron. Les dije, ¿recuerdan? Que se conjugan exactamente iguales el verbo ser al verbo ir en el pretérito indefinido. Y entonces digo que yo fui, como por ejemplo, yo fui al cine. Y también digo, yo fui bastante
rápida o fui bastante lerda o lo que sea. Entonces el verbo ser y el verbo ir en el pretérito indefinido se conjugan igual. Tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis y ellos fueron. En relación al verbo decir, decimos que yo dije, tú dijiste, él dijo, nosotros dijimos, vosotros dijisteis y ellos dijeron. Cuidado que no es dijeron, es dijeron. En relación al verbo decir les quería aclarar alguna cosita. Cuando yo digo que dijo tal cosa, estoy refiriéndome al mensaje que la persona está transmitiendo. Y cuando yo digo que habló, estoy diciendo que expresó de una forma oral. Entonces no vamos a confundir decir con hablar. Si yo digo que fulano me habló por teléfono, estoy diciendo que oralmente él me habló, fue una forma oral, por eso utilizo la palabra hablar. Y al decir que dijo, estoy refiriéndome más, le estoy dando más importancia al mensaje y no a la forma en que ese mensaje fue transmitido. Cuidado para no confundir. ¿Sí? ¿Continuamos? Sí. Entonces les voy a pedir o les voy a recomendar un libro de consulta que es bastante útil para la conjugación de los verbos. El libro se llama Conjugar es fácil, de González Hermoso, editora Edelsa. Hay otros, claro, pero este libro les va a servir como una especie de diccionario. Es una consulta para casos en que se les presenten algunas dudas, porque ustedes ya saben, estudiar los verbos de una manera decorada es, además de cansativo, es un poquito no es tan efectivo como cuando ustedes descubren los verbos y los comienzan a utilizar en todo un contexto, ¿verdad? Ustedes los han aprendido de ese modo cuando aprendieron a hablar en portugués. Y así también me gustaría que los pudiesen aprender hablando en español. Bueno, entonces recuerden que asimismo hay momentos en que uno precisa retomar, sentarse tranquilo en casa, observar las diferencias entre portugués y español. Todo eso es necesario y tienen que tenerlo seriamente, en un momento. Después, para casos de consulta, ya les dejé aquí el libro para utilización. Bueno, vamos entonces ahora a ver el personaje de esta semana. Como hemos estado hablando respecto de la mujer, he elegido hoy hablarles o contarles un poquito de un personaje de un libro de Cervantes. ¿Recuerdas Cervantes, aquel del Quijote de la Mancha? Sí, él escribió muchas otras piezas, muchas otras obras fabulosas, entre ellas La Gitanilla. La gitanilla, así niña, era una joven llamada Preciosa, que había sido robada por una tribu de gitanos cuando ellos pasaron por Madrid. Madrid en la época era el lugar de la corte española. Preciosa encantaba a todo el mundo porque ella conseguía danzar, bailar, al son de las castañuelas, al son de las guitarras, y encantaba a todas las personas con las poesías que declamaba. Pero no solo eso, Gitanilla era una joven que tenía unos principios que realmente eran de admirar a todo el mundo. Y claro, admiraba a todos los hombres de la corte y en especial a Andrés, un joven noble que se encantó tanto con ella que hasta llegó a vivir en la tribu de los gitanos. Él se asumió como gitano para poder acompañarla. Bueno, no les cuento más. Me gustaría mucho, sí, que ustedes pudiesen leer esta obra. Anímense, porque realmente, a pesar de haber sido escrita hace mucho tiempo, van a encontrar con seguridad versiones simplificadas y realmente es muy interesante. Para que se queden con un poquito de ganas, les voy a leer solamente el inicio. Escuchen con atención. La gitanilla. Parece que los gitanos y gitanas
solamente nacieron en el mundo para ser ladrones. Pero no, crió en la nación gitana una joven muchacha a la que le puso el nombre de Preciosa. Y fue esta tal Preciosa la bailaora número 1 de todo el gitanismo, la más hermosa y discreta, no solo entre los gitanos, sino entre las más hermosas y discretas gitanas y jóvenes de la corte. Bueno, esas son palabras de Cervantes. ¿Vieron que podrían comprenderlo tranquilamente si ustedes leyeran? Anímense y vayan a saber qué es lo que sucedió con la gitanilla. Bueno, vamos parando por aquí y vamos a las dicas de estudio. Lee con atención los textos que el capítulo propone y realiza los ejercicios. También revisa los paradigmas de la conjugación de los verbos en el pretérito indefinido del indicativo. Bueno, es todo por hoy entonces y hasta nuestro próximo encuentro. En nuestra revisión vamos a hablar de algo que es importante, mejor dicho, importantísimo. Reparen que es un superlativo, importantísimo, no es importante, es más que importante. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué es importantísimo? Porque vamos a hablar del auxiliar haber más su participio, que es algo muy utilizado en español. En alguna prueba, vestibular, concursos públicos, en fin, generalmente sale alguna pregunta, se tiene alguna pregunta sobre ese tópico. Y debemos recordar siempre que existe concordancia. Entonces, cada vez que yo hable en primera persona, por ejemplo, yo, tengo el auxiliar del verbo haber que es, por ejemplo, yo he trabajado mucho. ¿Cierto? Entonces, esa concordancia. Solo que hay que tener mucho cuidado, porque yo puedo decir, he trabajado mucho. Simplemente, he trabajado mucho, sin el pronombre personal. Como existe concordancia, yo sé que estoy hablando en primera persona. Quien ha trabajado mucho, soy yo. ¿Cierto? Veamos entonces ahora las diferentes conjugaciones que podemos tener con el auxiliar del verbo haber. Yo he trabajado mucho. Primera persona. Segunda persona. Tú has trabajado mucho. Tercera persona en el singular. Él ha trabajado mucho. En la primera persona del plural, nosotros hemos trabajado mucho. Y recuerde que puede decir nosotras hemos trabajado mucho también. Después tenemos vosotros habéis trabajado mucho. Y la última persona en el plural tenemos ellos han trabajado mucho. Es importantísimo que ustedes aprendan bien y estudien lo que acabé de decir. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora que yo puedo eliminar el pronombre personal. Solo que yo tengo que saber que cada vez que se dice, por ejemplo, he trabajado mucho, he comido mucho, he estudiado mucho, siempre concuerda con la primera persona y que no es necesario decir yo he estudiado mucho, simplemente puedo decir he estudiado mucho. Se está refiriendo a la primera persona. ¿Está claro? Veamos entonces. He trabajado mucho. En la segunda persona, has trabajado mucho. Ha trabajado mucho. Hemos trabajado mucho. Habéis trabajado mucho. Y han trabajado mucho. ¿Está claro? Entonces, si está claro, veamos la siguiente frase, si está correcta gramaticalmente. Yo ha trabajado mucho. Yo ha trabajado mucho. Estoy insistiendo, ¿está cierto? ¿No? ¿O sí? Veamos.
Las formas correctas son: yo he trabajado mucho, o en español, o él ha trabajado mucho. Reparen, primera persona de la conjugación, yo. Entonces, a concordancia, yo he trabajado mucho, y en la tercera persona tendríamos él ha trabajado mucho. Lo que no puede suceder es, por ejemplo, decir yo ha trabajado mucho, que es la forma incorrecta, o él he trabajado mucho. No podemos confundirnos en la hora del pronombre con el auxiliar del verbo haber. Muy bien. Ahora vamos a ver algo interesante también, y a ver si ustedes prestaron atención en la clase, que son algunas palabras de vocabulario. Me gustaría que ustedes vieran la siguiente frase y automáticamente me dicen de qué se trata, cuál es la traducción que ustedes entendieron. Veamos. Carlos está flaco por causa de la enfermedad. ¿Cómo que traduces? Que lo que entendiste es, aquí es muy fácil se confundir con el portugués, porque la palabra de vocabulario es flaco. Só que, cuidado, flaco no es sinónimo de frágil. ¿Por qué a veces digo ahí frágil? Porque estamos hablando de enfermedad. Entonces tú asocias la palabra enfermedad y la persona puede estar frágil. Cuidado, no. ¿Qué es lo que es flaco? Flaco es lo contrario de una persona gorda. Por lo tanto, flaco es magro, claro. La palabra flaco es magro. Y en algunos lugares también se le puede llamar a alguien y decir, hola flaco, ¿qué tal? Es flaco, ¿qué cuentas? Ese flaco es más o menos parecido aquí en portugués cuando dice cara, oh cara, ¿todo bien? ¿Cierto? Entonces también tiene esa connotación, solo que aquí está diciendo que él está magro por causa de la doença. ¿Repararon? Entonces no se confundan. Veamos otro ejemplo. Carlos está frágil por causa de la enfermedad. Parece el mismo ejemplo, mas no es. Ahí aparece ahora la palabra frágil. ¿Qué será esa palabra frágil? Claro, si la persona está con una enfermedad, ella va a estar frágil, va a estar debilitada. Entonces, frágil, sinónimo en español también de débil, que para portugués sería una persona debilitada, está fraca. Muy bien. Ahora veamos otro ejemplo de otra palabra de vocabulario. Fue una crianza ejemplar por parte de los padres. Presten atención. Fue una crianza ejemplar por parte de los padres. Entonces, esa crianza equivale a niño. Se está diciendo de los padres. ¿Qué es lo que hacen los padres con los niños? Justamente los padres enseñan, cuidan, protegen, en fin, a los niños. Entonces, ¿esa crianza será que es equivalente a niño? No, es la educación que se está dando para ese niño. En portugués sería criação, ¿cierto? Entonces, espero que le haya gustado la clase de hoy y nos vemos. Chao.